Poseidón. En la mente de la mayoría, este nombre evoca al dios colérico que agita los mares, levanta olas gigantescas y remueve montañas con un solo golpe de su tridente. Sin embargo, esta imagen popular del vengativo señor de las olas no refleja por completo la profundidad y complejidad de la historia de Poseidón. Mucho antes de tomar su lugar en el Olimpo, Poseidón no era un simple dios marino. Era una fuerza primigenia arraigada en la conciencia de la antigua Grecia, asociado no solo con los vastos océanos, sino también con la tierra que tiembla bajo nuestros pies y con el impulso vital que mueve a establecer civilizaciones y a desafiar lo desconocido, representando simultáneamente la terrible destrucción y el poder protector. Poseidón encarnaba la tensión fundamental entre la estabilidad cósmica y el caos anárquico. Entonces, más allá de los mares espumosos y el estruendo estremecedor, ¿quién fue realmente Poseidón? Hoy, nos adentramos en su origen más antiguo y su poder multidimensional, que lo convierte en mucho más que un simple señor de los mares. El origen de una fuerza primigenia, antes de que el Olimpo tuviera forma y de que los dioses tomaran sus tronos. El mundo griego ya conocía el murmullo profundo de una presencia ancestral. No provenía del cielo luminoso ni de las montañas nevadas, sino de un lugar más incierto, la frontera entre el mar oscuro y la tierra inestable, donde la naturaleza revelaba su rostro más impredecible. Allí, en ese límite en el que el hombre sentía la fragilidad de su existencia, nació la figura que más tarde sería llamada Poseidón. Su origen no está ligado únicamente al linaje divino, que lo sitúa como hijo de Cronos y Rea. Mucho antes de que la mitología olímpica fijara genealogías, Poseidón representaba un principio cósmico. El poder que mueve, sacude y transforma. Para los antiguos habitantes del Egeo, el mar no era simplemente un espacio geográfico. Era un abismo insondable que prometía riqueza y destrucción. Una fuerza viva cuyo humor podía cambiar en cuestión de segundos. En ese carácter impredecible, los griegos vieron el espíritu de un dios cuya voluntad podía levantar civilizaciones o borrarlas sin aviso. Pero el mar no era su único dominio. Las primeras comunidades agrícolas experimentaron la violencia súbita de la tierra que temblaba bajo sus pies, grietas que se abrían sin explicación y aldeas que colapsaban en un instante. Ese poder sísmico, tan misterioso y devastador, no parecía proceder del cielo ni del inframundo, sino de un titán oculto bajo la superficie. Así nació la idea de Poseidón, como el que agita la tierra, el dios que gobierna la fuerza oculta en las profundidades del mundo sólido. Cada terremoto era interpretado como un recordatorio de su autoridad y un aviso de que la estabilidad humana dependía siempre de un frágil equilibrio. Tampoco es casual que los caballos, animales cuya energía indomable fascinaba a los griegos, fueran considerados criaturas consagradas a él. Su velocidad, su fuerza y su espíritu imprevisible reflejaban la misma dualidad que Poseidón encarnaba. En algunas versiones arcaicas del mito, se decía incluso que estos animales surgieron del mar, como si el dios hubiera modelado su forma a partir de la espuma de las olas. Así, Poseidón no solo regía sobre los mares y la tierra, sino también sobre la energía vital que impulsa el movimiento y el viaje, elementos esenciales en la vida griega. En este contexto, su tridente adquiere un significado más profundo. No era simplemente un arma divina, sino un símbolo del poder de dividir, desgarrar y abrir caminos donde no los había. Con él podía fracturar montañas, romper la calma del océano o abrir manantiales en la roca seca. Representaba la capacidad de transformar la realidad desde sus cimientos y recordaba que nada en el mundo estaba completamente bajo control humano. El surgimiento de Poseidón como deidad olímpica fue, en realidad, la formalización tardía de un culto arcaico. Mucho antes de que Homero lo presentara como hermano rival de Zeus, los pueblos costeros,
Los marineros y los agricultores ya lo veneraban como una fuerza indispensable. Sin él no había viaje seguro, ni pesca abundante, ni ciudades que pudieran resistir los embates de la naturaleza. Su poder se extendía a lo largo del Egeo, desde las islas más pequeñas hasta las costas continentales, donde cada comunidad lo interpretaba según sus propias necesidades y temores. Así, Poseidón no surgió como un dios secundario que luego ascendió al Olimpo. Fue, desde sus orígenes más antiguos, una presencia esencial en la experiencia humana, una fuerza que ofrecía protección, pero también exigía respeto, que nutría la vida, pero podía aniquilarla sin aviso. En su figura, los griegos vieron reflejada la verdadera naturaleza del mundo. Vasto, hermoso, impredecible y siempre cargado de un poder que ninguna civilización podía domesticar por completo. Y es aquí, en el encuentro entre la memoria ancestral y el mito olímpico, donde comienza realmente la historia de Poseidón, como el dios que encarna la tensión eterna entre creación y destrucción, estabilidad y caos, esperanza y miedo. Desde las profundidades del mar hasta el temblor de la tierra, su presencia ha sido la esencia misma de lo que los griegos llamaron divino. El Señor del Mar y el surgimiento del orden olímpico. Cuando la guerra entre los titanes y los jóvenes dioses llegó a su fin, el mundo no solo fue liberado del dominio de Cronos, sino que también quedó dividido entre tres poderes que definirían la estructura del cosmos. Zeus tomó el cielo, Hades reclamó el inframundo, y a Poseidón se le otorgó aquello que ningún otro dios podía gobernar sin ser consumido. Pero esta distribución no fue simplemente un reparto de territorios. Representó la organización de las fuerzas que la humanidad percibía como pilares del universo. El cielo que ordena, la tierra que nutre y el océano que conecta y separa mundos. Dentro de este nuevo orden olímpico, Poseidón no fue relegado a un lugar secundario. Su autoridad se extendía más allá de las olas, abarcando todo aquello que se movía con una energía impredecible. Terremotos, corrientes submarinas, manantiales y criaturas marinas. Era el dios al que incluso Zeus debía respetar, pues su poder no dependía del trono celestial, sino de la naturaleza misma del mundo. Si Zeus representaba la justicia y la estabilidad institucional, Poseidón simbolizaba la fuerza cruda que podía sostener esa estabilidad o destruirla si era ignorada. Los griegos entendían esta tensión divina como una metáfora de su propia existencia. El mar, fuente de comercio, alimento y exploración, también era un abismo que podía tragarse ciudades enteras. Por eso los mitos presentaban a Poseidón como un dios orgulloso, sensible al deshonor y capaz de grandes explosiones de ira, pero también como un protector poderoso cuando su favor era ganado. Esta dualidad reflejaba la mentalidad griega. Sabían que ninguna fuerza creativa carece de peligro y que todo poder es ambivalente. En algunos relatos, Poseidón disputó con Zeus decisiones que afectaban al orden de los mortales, no porque desafiara la autoridad suprema, sino porque representaba una visión distinta del equilibrio del cosmos. Mientras Zeus gobernaba con leyes, castigos y alianzas, Poseidón actuaba a través de impulsos naturales, movimientos bruscos y manifestaciones físicas del mundo. Era la voz de la tierra y del mar frente a la del cielo. Su fuerza no se expresaba en decretos divinos, sino en temblores que hacían caer murallas, en maremotos que redibujaban las costas y en corrientes que decidían la suerte de barcos enteros. El papel de Poseidón dentro del Olimpo también se vinculaba con la expansión de los griegos por el Mediterráneo. Cada colonia nueva, desde las costas de Asia Menor hasta Sicilia, llevaba consigo la necesidad de entender y negociar con el mar. Poseidón se convirtió en el guía de los navegantes, en el patrón de los constructores de barcos y en el protector de los puertos. Donde Zeus era dios de la autoridad estatal, Poseidón era dios de la aventura, del riesgo y del movimiento.
Su culto acompañó cada migración, cada ruta comercial y cada intento de dominar los mares. A pesar de esta relevancia, los mitos también muestran su frustración. En varias disputas por ciudades griegas, Poseidón ofreció dones grandiosos: manantiales, caballos, agua salada, pero los mortales a veces prefirieron a otros dioses. Atenas eligió a Atenea, Egina lo rechazó, Corinto lo veneró, pero con menor fervor que esperaba. Estas historias, lejos de presentarlo como un dios derrotado, revelan su compleja relación con la humanidad. Poseidón no exige obediencia total, pero sí reconocimiento de su poder. Su temperamento explosivo refleja el sentimiento humano frente a la ingratitud o el olvido. En este equilibrio de cooperación y rivalidad, Poseidón se consolidó como la fuerza que recordaba a mortales y dioses que la estabilidad no es un estado fijo, sino una negociación constante con el caos. Cada ola que se estrellaba contra las rocas, cada temblor que recorría la tierra, era la voz del dios que afirmaba su presencia. Y aunque Zeus era rey del cielo, Poseidón poseía el territorio más vasto, profundo y peligroso del cosmos, aquel que nunca podía conocerse por completo. Así, en el naciente orden olímpico, Poseidón no solo se convirtió en señor del mar, sino en garante de un principio fundamental del pensamiento griego: que todo aquello que vive, viaja y cambia está bajo el influjo de una fuerza insondable que no puede ignorarse. El dios de las aguas profundas se alzó no solo como hermano de Zeus, sino como uno de los pilares esenciales del cosmos. Las ciudades, los hombres y el poder del mar. A medida que las ciudades griegas comenzaron a expandirse y a definirse como comunidades políticas, la figura de Poseidón adquirió un papel cada vez más cercano y a la vez más temible para los mortales. No era un dios distante que residía cómodamente en el Olimpo. Su presencia se sentía en cada puerto, en cada barco que partía hacia rutas desconocidas y en cada temblor que estremecía las frágiles construcciones humanas. Para los griegos, convivir con el dios del mar significaba aceptar que la fortuna de una ciudad podía cambiar en un instante. Algunas polis buscaron ganarse su favor desde el principio. Corinto, por ejemplo, lo veneraba como su protector principal, honrándolo con juegos y festivales que celebraban no solo la destreza atlética, sino también la capacidad humana de dominar las aguas. Allí, Poseidón no era visto solo como un dios que podía destruir, sino como el patrón que garantizaba prosperidad comercial. En una región conectada por rutas marítimas, la riqueza dependía de su benevolencia. Cada barco que regresaba intacto era interpretado como una bendición. Cada naufragio, como una advertencia. Atenas, en cambio, se convirtió en uno de los escenarios más famosos de la rivalidad divina. Cuando Poseidón ofreció su don, una fuente de agua salada que simbolizaba el poder del mar, los atenienses eligieron en su lugar el olivo de Atenea, el árbol de la paz y la sabiduría. Este mito no describe simplemente una competencia entre dioses. Revela dos visiones distintas de la identidad humana. Poseidón proponía un futuro ligado al mar, al riesgo y a la expansión. Atenea ofrecía estabilidad, conocimiento y una relación más armoniosa con la tierra. Los atenienses eligieron la seguridad antes que el desafío, y desde entonces, cuenta la tradición, Poseidón miró a la ciudad con una mezcla de desdén y resignación. Sin embargo, no todas las historias muestran a Poseidón como un dios que castiga por capricho. En muchos mitos aparece ayudando a héroes y viajeros, guiándolos por mares inciertos o salvándolos de la furia de otras divinidades. A los constructores de barcos les concedía inspiración. A los marineros, valor. A los colonos, rutas que los conducían a nuevas tierras, donde fundar ciudades. En estos relatos, Poseidón es la fuerza que impulsa a la humanidad a abandonar su zona de confort y aventurarse en lo desconocido.
Viajar era, en esencia, un acto de fe en su poder, pero esa ayuda tenía un precio. Reconocimiento. Cuando los mortales olvidaban honrarlo, cuando se jactaban de sus propias hazañas sin recordar la fragilidad de sus logros, Poseidón intervenía para restaurar el equilibrio. En una civilización donde el mar definía la vida económica, militar y cultural, ignorar al dios que lo regía era un acto de arrogancia imperdonable. Por eso encontramos tantos relatos en los que su ira cae sobre individuos o ciudades que lo provocaron, no por maldad, sino para recordarles que ningún éxito humano era definitivo. En este contexto, la relación entre Poseidón y los héroes se convierte en un espejo de la relación entre los griegos y el mar. Odiseo, por ejemplo, desafió su autoridad al cegarlo indirectamente a través del cíclope Polifemo, su hijo. La tormenta interminable que lo persiguió durante años no fue un castigo irracional, sino la manifestación de un principio fundamental. Cada ola puede derribar al más valiente de los navegantes, y cada corriente puede arrastrar incluso a los más talentosos reyes. La psicología griega reflejaba esta tensión constante. El mar inspiraba sueños de expansión y riqueza, pero también recordaba la impotencia humana frente al caos natural. Poseidón encarnaba perfectamente esta dualidad. Era a la vez el protector que abría caminos y la fuerza que podía cerrarlos en un instante. Su culto tenía una profundidad emocional que otros dioses rara vez alcanzaban. Zeus era la autoridad, Atenea, la sabiduría, pero Poseidón era la realidad cruda del mundo. Vasta, impredecible, indomable. Así, las ciudades griegas no solo temían a Poseidón, también encontraban en él un reflejo de sus propias aspiraciones y temores. Los mitos no lo presentan simplemente como un dios de los mares, sino como la expresión del impulso humano hacia el riesgo, la aventura y el deseo eterno de dominar fuerzas que, en última instancia, nunca pueden controlarse por completo. Y es en esa relación de respeto y temor donde se define realmente su poder. Un dios cuya presencia recordaba que el camino hacia el progreso siempre atraviesa territorios inciertos, donde solo aquellos que saben escuchar al mar. Los símbolos del poder. Tridente. Criaturas y misterios del mar. Para comprender plenamente a Poseidón, no basta con analizar sus mitos o su relación con las ciudades griegas. Es necesario adentrarse también en el lenguaje simbólico que lo define. En la mitología, los dioses no solo hablan a través de historias, sino también a través de signos que condensan ideas complejas en imágenes poderosas. Entre todos ellos, Poseidón es quizá uno de los dioses más ricos en símbolos, cada uno reflejando un aspecto esencial de su naturaleza. El primero y más conocido es, por supuesto, el tridente. A simple vista parece un arma de pesca gigantesca, una herramienta convertida en instrumento divino, pero en los tiempos arcaicos, el tridente representaba algo mucho más profundo. La capacidad de romper límites. Con sus 3 puntas, el dios podía separar la tierra, dividir las olas o abrir manantiales ocultos bajo las rocas. Era un símbolo de intervención directa en el tejido del mundo. Un recordatorio de que el orden natural no estaba fijado, sino sujeto a la voluntad de fuerzas superiores. No es casual que en varios mitos el tridente sea capaz de remodelar paisajes enteros. Allí donde golpeaba, el mundo cambiaba. Otro símbolo fundamental es el caballo. Mientras Zeus se asociaba al águila y Atenea al búho, Poseidón compartía su identidad con un animal terrestre, veloz y orgulloso. Este vínculo, que en apariencia contradice su naturaleza marina, tiene raíces profundas en la imaginación griega. Los caballos, criaturas cuya fuerza parecía inagotable, podían ser tan impredecibles como una tormenta en alta mar. Embestían, corrían sin control, relinchaban como si un espíritu antiguo habitara en ellos. Para los pueblos que domesticaron estos animales,
Su potencia era casi divina. Y así, Poseidón fue interpretado como el creador del primer caballo, como si hubiese extraído su forma de la espuma y del viento. En algunos ritos se lo invocaba como Hipios, el Poseidón de los caballos, protector de jinetes y guerreros. Pero su mundo no estaba habitado solo por criaturas nobles. Las profundidades marinas eran el hogar de seres tan vastos y terribles que ningún mortal podía describirlos con certeza. Poseidón gobernaba sobre todos ellos, desde los dóciles delfines considerados mensajeros suyos, hasta monstruos colosales como el protosauro marino enviado contra Troya. En estas criaturas, los griegos proyectaban sus temores más primitivos: la inmensidad del mar, su oscuridad impenetrable, los peligros que acechaban más allá del horizonte. Si el caballo representaba la energía vital, esos monstruos representaban la parte salvaje del mundo, aquella que el ser humano nunca podría domesticar. Incluso la presencia de manantiales y fuentes estaba vinculada a él. En muchas regiones, se creía que Poseidón podía abrir el agua dulce desde las entrañas de la tierra, otorgando fertilidad o sequía según su humor. Por eso los griegos no lo percibían únicamente como un dios destructivo, también lo consideraban dador de vida. Su relación con el agua abarcaba todas sus formas: la quietud cristalina de un río, la furia de un tsunami, la bruma salina que acompaña al amanecer. Los rituales dedicados a Poseidón reflejaban esta diversidad simbólica. En los festivales marítimos se arrojaban ofrendas al mar: vino, animales, figuras votivas o pequeñas naves de madera que simbolizaban el viaje humano. En tierra firme, sin embargo, los sacrificios de caballos eran comunes en ciertos santuarios, un gesto que unía la violencia del sacrificio con el reconocimiento de una fuerza mayor. También se realizaban ceremonias de purificación en su nombre, en las que los participantes se bañaban en el mar para despojarse de la miasma, la impureza espiritual. En todos estos ritos se percibía una verdad fundamental: Poseidón era un dios al que había que respetar profundamente, pues sus favores podían sostener una ciudad o borrarla para siempre. La iconografía antigua también lo muestra siempre en movimiento. Nunca está sentado en un trono inmóvil como Hera o Zeus. Siempre avanza, siempre levanta su tridente, siempre domina un mar en agitación. Esta representación no es casual. Expresa la idea de que su poder nunca descansa. El mar nunca está completamente quieto. La tierra nunca está totalmente libre de tensión. En cualquier momento, algo puede cambiar. El dios representa ese estado perpetuo de alerta que caracteriza a la condición humana. Por eso, cuando los antiguos veían un caballo encabritarse, una ola elevarse más de lo normal o una grieta abrirse en el suelo, no pensaban que aquello era casualidad. Para ellos era Poseidón recordando su existencia. Y así, a través de estos símbolos, la figura del dios se hacía presente en la vida cotidiana. No como un mito distante, sino como la encarnación misma de un mundo en constante transformación. Héroes, castigos y el eco del dios en la imaginación griega. La verdadera dimensión de Poseidón no puede comprenderse sin examinar su presencia en los grandes mitos heroicos, donde su influencia se extiende más allá de los límites de su reino y moldea el destino de mortales y ciudades enteras. En estas historias, el dios aparece no solo como juez o enemigo, sino como una fuerza moral que pone a prueba la soberbia humana y recuerda que todo acto tiene sus consecuencias. Ningún héroe podía emprender un viaje sin considerar la voluntad del Señor del mar, y ningún rey podía proclamarse invencible si las profundidades lo miraban con desagrado. El ejemplo más célebre es, sin duda, la Odisea de Odiseo. Cuando el héroe cegó a Polifemo, hijo de Poseidón, creyó haber escapado de un monstruo y de un peligro inmediato. Sin embargo, la afrenta no quedó en manos del cíclope.
Fue el propio Dios quien asumió la ofensa como un desafío a su autoridad. La tormenta que empujó a Odiseo por mares inexplorados no fue un castigo impulsivo, sino una lección cuidadosamente estructurada. El hombre que se cree más astuto que los dioses debe aprender la humildad a través del sufrimiento. Durante años, cada ola que lo arrastraba marcaba un recordatorio de que la fortuna es efímera y que los dones del ingenio no protegen de la voluntad divina. Pero la relación de Poseidón con los héroes no siempre fue hostil. En numerosos relatos aparece como un protector silencioso de aquellos que respetaban el mar o que cumplían misiones en armonía con su naturaleza. Ayudó a los argonautas en parte de su travesía, guiándolos entre corrientes traicioneras. En otras narraciones, socorrió a navegantes inocentes que habían sido perseguidos por la ira de otros dioses. Su apoyo, sin embargo, nunca era gratuito. Dependía del equilibrio entre necesidad y respeto. Poseidón no premiaba la virtud en sí misma, premiaba la conciencia del lugar del hombre en el mundo. Su figura aparece también en tragedias donde decide el destino de reyes y ciudades. En el ciclo tebano, su conexión con la fundación de la ciudad y con los caballos subraya el papel del dios como garante de la identidad colectiva. En la guerra de Troya, apoyó a los aqueos en ciertos momentos, pero no por lealtad política, sino por la antigua deuda que mantenía con Laomedonte, rey de la ciudad, cuando éste lo engañó al negarle la recompensa acordada por construir las murallas de Troya. Poseidón decidió que la ciudad debía caer. Esta historia demuestra que, para los griegos, la justicia de los dioses no era abstracta, sino profundamente personal y cargada de memoria. Los castigos de Poseidón, aunque a veces desproporcionados para la sensibilidad moderna, tenían un sentido moral claro para la sociedad arcaica. Recordaban que el orgullo y el olvido eran las mayores faltas. En un mundo donde la supervivencia dependía del mar y la tierra, los griegos entendían que ningún poder podía ignorarse. Pisar un santuario sin permiso, jurar en falso sobre el agua sagrada o descuidar un sacrificio eran actos que ponían en riesgo no solo al individuo, sino a toda la comunidad. La ira del dios no era un capricho, sino el eco de un orden que debía mantenerse. Al mismo tiempo, Poseidón era fuente de inspiración estética y emocional. Poetas, escultores y navegantes lo retrataban como la encarnación de lo sublime, aquello que genera miedo y fascinación al mismo tiempo. Sus templos se levantaban en acantilados, frente a mares abiertos, como si los griegos quisieran recordarse a sí mismos que la belleza del mundo está inseparablemente unida a su peligrosidad. En estas imágenes, el dios aparece imponente, de pie sobre el oleaje, el tridente levantado, la barba agitada por el viento, los ojos fijos en un horizonte que ningún mortal podía comprender. En el imaginario colectivo, Poseidón representaba la dimensión del destino que escapa al control humano. Mientras otros dioses podían intervenir en asuntos políticos o familiares, él encarnaba aquello que sucede sin aviso. Una tormenta repentina, un terremoto inesperado, un vuelco en la fortuna de un pueblo. Era la presencia constante de lo imprevisible en la vida humana, y justamente por eso su figura era tan importante. Recordaba a los griegos la necesidad de la prudencia, de la modestia y del respeto hacia fuerzas que no podían dominar. Así, a través de héroes castigados, ciudades redimidas y paisajes transformados por su mano, Poseidón se convierte en mucho más que un dios marino. Se convierte en una lección sobre los límites de la ambición humana y sobre la eterna lucha entre la fragilidad y la fuerza. Su legado atraviesa toda la mitología griega como un recordatorio de que el camino de los hombres siempre está acompañado por el murmullo profundo de un dios que observa desde las profundidades. El legado inmutable del dios de las profundidades. Con el paso de los siglos, mientras los imperios surgían y caían, mientras los barcos cambiaban de forma y los hombres trazaban nuevas rutas a través del Mediterráneo,
La figura de Poseidón permaneció firme en la memoria cultural del mundo antiguo. No porque fuera un dios particularmente benevolente o cercano, sino porque su presencia representaba algo esencial en la vida humana, la conciencia de que la naturaleza tiene un poder que trasciende cualquier sistema político o religioso. Allí donde la tierra temblaba o el mar rugía, los griegos reconocían la sombra majestuosa del dios que había moldeado su imaginación desde tiempos arcaicos. El culto a Poseidón no dependió únicamente de la mitología literaria. Incluso cuando las grandes epopeyas comenzaron a declinar, sus festivales, altares y santuarios seguían vigentes. En el Istmo de Corinto, donde el tráfico marítimo era vital para la comunicación entre el Peloponeso y la Grecia continental, los juegos dedicados a Poseidón se convirtieron en un símbolo de identidad regional. Allí, comerciantes, atletas y viajeros lo honraban como el guardián de los caminos del mar. En el Cabo Unión, un templo erigido en lo alto de un acantilado desafiaba los vientos del Egeo, recordando a los marineros que toda travesía comenzaba bajo su mirada y que cada regreso seguro era una bendición. En muchas comunidades rurales, sin embargo, Poseidón conservó su faceta más antigua, la del dios que abre manantiales, fertiliza la tierra y protege los rebaños. Su culto se adaptó a las necesidades de cada región, reflejando la diversidad del paisaje griego. Para los pescadores era el señor de los vientos y las corrientes. Para los agricultores, el que hacía brotar el agua bajo la roca seca. Para los jinetes, el creador del caballo. Para las ciudades costeras, la garantía de prosperidad. En esta multiplicidad de funciones radica la clave de su permanencia. Poseidón no era un dios rígido, sino una fuerza que se manifestaba en múltiples formas según la experiencia de cada comunidad. Con el tiempo, su imagen pasó a simbolizar también la búsqueda humana de equilibrio. Los filósofos presocráticos, especialmente aquellos de las colonias jónicas, veían en el mar una metáfora del principio fundamental de la existencia. Un elemento en constante movimiento, nunca estable, pero siempre presente. Poseidón encarnaba ese principio. Representaba la idea de que el cambio es inevitable y de que la estabilidad solo puede alcanzarse mediante la adaptación, no mediante la resistencia. En este sentido, su figura trascendió la religión y se integró en la reflexión filosófica sobre el cosmos. La presencia de Poseidón en el arte también contribuyó a su legado duradero. Esculturas de bronce lo representan en pleno movimiento, con el tridente elevado, como si estuviera a punto de partir el océano o derribar un muro invisible. Vasijas pintadas lo muestran guiando criaturas marinas o persiguiendo a héroes arrogantes. Estas representaciones no solo ilustran mitos, sino que transmiten una comprensión más profunda del mundo. La noción de que todo poder vital es ambivalente, capaz de crear y destruir en la misma medida. El dios del mar encarna esa verdad universal mejor que cualquier otra deidad del panteón griego. A medida que la civilización griega fue absorbida por Roma, Poseidón encontró un nuevo nombre: Neptuno. Pero aunque los romanos adoptaron su figura, el espíritu del dios permaneció fiel a sus raíces helénicas. Las legiones romanas, los navegantes y los colonos continuaron invocando su protección en los mares y reconociendo su autoridad sobre lo desconocido. Neptuno se convirtió en una versión refinada de Poseidón, pero nunca pudo borrar la fuerza arcaica que definía al dios original. El legado de Poseidón no se limita al mundo antiguo. Incluso hoy, siglos después de que sus templos se convirtieran en ruinas y sus rituales desaparecieran, la humanidad sigue experimentando las mismas fuerzas que lo inspiraron. Tormentas impredecibles, terremotos devastadores, mares que pueden dar vida o tragarla en un instante. Cada fenómeno natural extremo es, en cierto modo, un recordatorio de que el mundo no está completamente bajo control, de que existe un poder que escapa a toda planificación humana. Y es precisamente
esta verdad la que asegura la permanencia de su mito. Poseidón no es solo un personaje de antiguos poemas, es la encarnación de una intuición profunda que trasciende culturas y épocas. La de que vivimos en un universo en movimiento, donde la creación y la destrucción son inseparables. En el rugido del océano, en el temblor de la tierra y en el viento salado que golpea los acantilados, los antiguos griegos escuchaban la voz del dios, y aunque ya no se le rinda culto, su memoria continúa allí, entre las olas y las profundidades que nunca revelan todos sus secretos. Así concluye la historia de Poseidón, no como un mero señor del mar, sino como una fuerza eterna que, desde los albores del pensamiento griego, ha definido la relación del ser humano con un mundo vasto, incierto y siempre cambiante.